AudioJungle. Bienvenidas amigos y amigos, muy buenas noches a todos ciudadanos. Aquí estamos hoy en Justicia para Todos por el canal Política TV. Somos un canal independiente y pluralista. Bienvenidos sean todos. Tenemos un tremendo programa y obviamente un tremendo invitado. Con nosotros está Alejandro Führer. De profesión él es sociólogo, es coach ejecutivo y también es magíster en comunicaciones. Bienvenido aquí a Justicia para Todos por Política TV, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Así que esperemos tener una linda conversación. Gracias. Muchas gracias. Tú vives en Santiago, así que estamos haciendo esta transmisión y agradeciéndote también tu tiempo para contarle un poco desde tu expertise, desde la sociología también y también vinculándolo con el tema del coaching, tu mirada profesional de qué es lo que está sucediendo a nivel social, sociopolítico, económico o todas las variables que tú quieras contarnos en relación a desde el octubre del año pasado hasta la fecha. Sería interesante saber cuál es tu diagnóstico en relación al estallido social, el efecto que ha tenido también en la gente. Luego tenemos el tema de la pandemia junto con el estado de excepción constitucional y ahora se nos viene, bueno, desde octubre en adelante a un periodo de tiempo absolutamente interesante a nivel electoral. Mira, qué interesante pregunta. El estallido social se convirtió en una crisis singular de Chile, algo que nos afecta a nosotros, que todavía estamos en... Esa crisis no se ha terminado, estamos en otra etapa, sin duda. Pronto vamos a tener un plebiscito constitucional que es una respuesta precisamente a ese episodio que ocurrió en octubre del año pasado. Entonces tuvimos una crisis singular de Chile, pero meses después tuvimos una crisis global en la que estamos todos. Por lo tanto, como país hemos atravesado por momentos súper significativos, súper intensos, y que ponen en cuestión variables bien estructurales, que son, en los sociólogos nos encanta mirar esas variables más estructurales en la sociedad. Y desde luego que el estallido social, hace poco unas amigas, la Gloria de la Fuente y la Dana Blinars, sacaron un libro. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero pude ver por las redes sociales que lo lanzaron hace poquito. Se llama El pueblo en movimiento. Dice, del malestar al estallido. El malestar fue un diagnóstico que tempranamente el PNUD y un mítico libro de aquellos años diagnosticaron la situación, el malestar que había en la sociedad chilena ya desde fines de los años 90. Ese informe que se llamaba Las paradojas de la modernización colocó en evidencia que habían dificultades en el modelo de desarrollo de Chile. Había mucho malestar oculto, ya que no se expresaba socialmente. Finalmente, y al cabo de toda la década del año 2000, pese a los avances sociales que han habido y que han sido muy importantes, es decir, yo fui, les quiero contar aquí a quienes nos acompañan hoy día, soy un veterano del plebiscito del no. Yo con 19 años fui apoderado de mesa, de la opción no. Un momento histórico para nuestro país. En el lugar en donde yo vivía en la población La Bandera, en la comuna de San Ramón, y ahí me tocó mi escuelita. Yo llegué antes de las 5 de la tarde, de las 5 de la mañana, ya estaba ahí, estaba oscuro todavía cuando llegué, y fui a defender la opción que en ese minuto defendía la oposición al régimen de Pinochet, y por lo tanto viví una parte de mi vida sin democracia, fueron los últimos años, y por lo tanto pude participar del regreso a la democracia, y por lo tanto sé lo que ganamos cuando la democracia la pudimos conquistar de nuevo. No es la democracia, y hasta ahora la democracia tiene muchos déficits, sí, pero hicimos un cambio sustantivo y fundamental en las libertades. En los años 90 fue una meta muy importante que logró Chile en disminuir la desigualdad, en disminuir sobre todo la pobreza. En eso tuvimos un avance notable. Pero pese a esos avances de la transición, quedaron elementos y que ya se manifestaron en diagnósticos a fines de los años 90,
pero que finalmente no fuimos capaces de hacer las transformaciones que había que hacer. Y a partir del año 2006, tanto con los pingüinos en esa movilización que todos conocen, que recuerdan, ¿se acuerdan? De los estudiantes secundarios, luego el 2011, y ahora en búsqueda de la gratuidad de la educación. Exactamente. Que en definitiva, si nosotros, desde lo que tú mencionas del retorno a la democracia, había una necesidad de cambios también que se estaban dando a nivel social y a nivel político. Eso se consolida con el retorno a la democracia, volvemos, pero lo que dices tú es tremendamente importante. Hubo avances en el crecimiento económico. Claro. Hubo un avance tremendo a nivel de reducción de la pobreza, pero que estábamos al debe dentro de las políticas públicas con respecto al tema de la desigualdad. Exactamente. Y eso cuando llega, porque el análisis o resumen histórico que tú estás haciendo es bastante interesante, porque ahí nos referimos inmediatamente también a un acontecimiento que, si bien ya no es tan reciente, fue muy importante para determinar ciertas políticas públicas, que fue las marchas de los pingüinos, y que derivó en definitiva en este bichito de que la educación tiene que ser de calidad aparte, pero tiene que ser gratuita. Exactamente. Y este efecto queda ahí porque varios de los que participaron en esa época son actuales parlamentarios. Exactamente, así es. Y luego, ¿cómo va derivando este fenómeno? Tú lo ves, se logra realizar algunos avances, porque cuando la gente igual debe entender que un gobierno, sea cual sea el gobierno o el color político, tiene que administrar, y se administra con recursos. Entonces, ahí es donde se van determinando las políticas públicas en relación a la ley de presupuesto que se tenga para ello, considerando también cómo viene también la mano en el Parlamento, si es que existe o no existe la suficiente cantidad de votos para poder ir avanzando en los proyectos que en definitiva tienen o que propusieron los distintos candidatos presidenciales. Luego de eso, cuando tú ves esa desigualdad y que se dan algunas soluciones, entre comillas, concertadas o acordadas por las esferas políticas para el tema de la educación, ya vamos avanzando, pasamos el 2006, sí, claro. Continuemos. Bueno, el 2011 fue otra advertencia en respecto de que habían temas que no estaban resueltos. En ese minuto fue una demanda muy situada, sobre todo en el tema de la educación, esta vez la educación superior. Lo del 2006 fue más en el mundo de la educación secundaria. Sí. Pero ya ahí estaban todos los elementos que permitían anticipar que había bastante desazón y malestar en la población respecto a temas esenciales, la salud, las pensiones, la educación, que son cuestiones esenciales en una sociedad, son factores que generan o división o cohesión social. Las democracias a las que nosotros miramos en Europa son democracias que esos elementos los tienen resueltos hace mucho tiempo. No sin dificultades, pero con bastante más niveles de inclusión que nosotros. Y finalmente el estallido, yo creo que, recuerden que antes hubo harta movilización respecto al tema de la AFP. Yo participé en algunas de esas movilizaciones. También estuve inicialmente en la Plaza Italia en el estallido. Fui con mi hijo que tiene 16 años, Benjamín. Él quería ir, así que fuimos juntos. Y estuvimos ahí y participamos masivamente, pero claro, luego las manifestaciones tuvieron un carácter muy violento, muy agresivo, muy... un grupo violentista minoritario se colgó de la manifestación pacífica, y lo cierto que trató de enlodar esta propuesta de cambios que se... Bueno, todavía la pulsión de una cierta violencia que se expresó, que se expresa ahí en la superficie urbana que genera y que es tan significativa ese espacio. Ese espacio Santiago, además, desde el punto de vista urbano, es tan bonito, tiene un patrimonio arquitectónico. Es hermoso ese lugar. Y sin embargo hoy día está muy deteriorado precisamente porque lamentablemente las manifestaciones tomaron ese carácter. Pero bueno, hagámonos cargo de lo que masivamente las personas buscan y es lo que están demostrando los estudios de opinión y el respaldo que esas manifestaciones tuvieron y la condena que naturalmente siempre todos vamos a tener respecto de la violencia que eso toma. Y ahí ya hay en el estallido un diagnóstico ya de que hay problemas en la sociedad que ya no son solo relacionados con la educación, sino que son generales. Y ahí, desde luego que el tema de las pensiones es un tema duro, pesado. Yo sé que es un tema que cuesta asumir. Es difícil porque hay que administrarse. En definitiva, claro, las experiencias que nos han mostrado en alguna medida algunos países en Europa
es que efectivamente no es llegar y ofrecer un sistema de reparto sin limitaciones, sino que también tiene que haber una administración de los recursos que percibe el Estado. Porque gran parte de la crisis que tuvo, a modo de ejemplo, Grecia, fue también por su sistema de pensiones. Claro. Y eso lo derivó eventualmente en una crisis que en la actualidad lo mantiene técnicamente, bueno, dicen que los estados no quiebran, pero técnicamente lo mantiene con una deuda financiera externa, pero increíble, increíble. Y además que son deudas que al final impactan en el gasto público. Entonces, por ejemplo, el tema de la violencia social, las manifestaciones, finalmente son fondos públicos los que se tienen que gastar en reparar todo el daño que se hace a bienes públicos. Y que además es contradictorio un poco con lo que uno quiere, que es ofrecer bienes de mejor calidad, políticas públicas de mejor calidad. Por eso que el ingrediente más violento que en algún minuto tuvo el estallido social, además eso genera fracción, porque inicialmente había mucha más heterogeneidad de actores, había mucha más vinculación de actores distintos, pero que tenían una visión común respecto de los desafíos del modelo de desarrollo de Chile. Bueno, y cuando estábamos en esa, cuando ya habíamos, felizmente yo creo que en el Senado ahí, yo creo que tenemos que recordar la gestión que hizo Jaime Quintana de poder producir un acuerdo ahí con todas las divisiones que están expresadas en el Congreso. Felizmente hoy día tenemos un sistema, yo sé que hay críticas al sistema electoral que tenemos, pero es un sistema electoral que asegura más representatividad que lo que aseguraba el sistema binominal anterior. Por supuesto, eso sí es indudable. Y por lo tanto estaban ahí representados los distintos actores que tienen distintas expresiones y distintos pensamientos, pero fue interesante que pudieron ponerse de acuerdo. Con todas esas diferencias y armaron una carta de navegación entre ellos, todo el proceso constituyente que es inédito en Chile. Nosotros no tenemos ninguna constitución creada de la manera en que esperamos que la podamos hacer, con participación ciudadana, con elementos que integren a más elementos innovadores desde el punto de vista de los derechos que hoy día quieren tener las personas. Y cuando estábamos en esa conversación, un poco saliendo quizás de la primera etapa tan intensa que tuvo las manifestaciones ciudadanas en Santiago y también en el resto de Chile, nos viene esta crisis global de la pandemia que yo creo que nos pone un signo de interrogación al modelo, a nuestro modo de vida, ya no en Chile, todo el mundo, sino que en el mundo entero. Sí. Y el efecto que tiene, y es bueno que tú le puedas dar una mirada desde la técnica, desde la sociología, y desde las comunicaciones también, pero quiero que también puedas explicitar también un poco tu expertise en el área del coach o del coaching. ¿Por qué menciono esto? Porque el estallido social generó algunas externalidades positivas y negativas. Claro. Generó algunos efectos evidentemente nocivos, como por ejemplo el hecho del temor. Mucha gente tenía temor a salir por el que baila pasa, o también, digámoslo, las manifestaciones eran pacíficas, pero normalmente terminaban de manera violenta por algunos delincuentes que estaban ahí realizando este tipo de acciones. Entonces, cuando ocurren estas circunstancias, la gente también, a nivel personal, inclusive yo hablo a título personal, me resta un poco de participar o también observo lo que está ocurriendo para cautelar mi integridad física y también psíquica. Y esta sensación a nivel global o a nivel regional o a nivel nacional de incertidumbre o de temor, producto de que aumentaron los delitos también en alguna medida, los daños a la propiedad privada, tuviste algunos efectos que eran gravísimos, la gente iba a manifestarse y de repente les llega un postonazo en los ojos o habían algunas conductas de agentes del Estado que no estaban realizándose de manera concreta y que en definitiva han derivado en formalizaciones por delitos de homicidios culposos o homicidios derechamente, entonces, o lesiones graves. Ahí, bueno, son tipificaciones penales. Entonces, la gente queda con esta sensación un poco de incertidumbre porque también afecta el tema económico del país, ¿verdad? Y luego de eso, como tú bien dijiste, entramos al tema de la pandemia. Ya la incertidumbre existía en Chile por el tema sociopolítico y después llega por el tema salud y economía. O sea, se juntaron todas las variables para decirnos esto está complicado.
A nivel ¿cuáles son tus ideas o cómo podría, dentro de tu expertise, Alejandro Führer, en una circunstancia o en un coaching, decirle a la gente, arriba el ánimo, utilicemos ciertas herramientas? La forma de ver estas situaciones de crisis son distintas a enfocarse en el problema, sino que a enfocarse en la solución, quizás ver el problema como desafío. Cambiar la terminología puede ser un elemento importante para poder enfrentar estas circunstancias que tenemos y lo que se viene, que los indicadores dicen que en definitiva vamos a tener un problema económico que va a tener que enfrentarlo el gobierno que sea, que llegará sí, claro, el próximo año, ¿verdad? Mira, yo creo que, y esto creo que tiene sentido para las personas, todavía estamos en la pandemia, estamos en la mitad del desarrollo, como diría un periodista, es una noticia en desarrollo. Claro. Estas fiestas patrias están de una otra manera intentando reunir a la familia, pero de maneras bien especiales. Claro. El fondéate en casa. El fondéate. Ahí el marketing estuvo bien, hay que reconocerlo. Exactamente. La palabra fondéate hoy día tiene un significado distinto, le dimos una vuelta y se conectó bien con los desafíos que tenemos en estos días. Mira, yo estoy haciendo talleres de coaching, naturalmente que lo hemos hecho a través de plataformas online, plataformas virtuales. Estoy trabajando con liceos, con colegios, con liceos técnicos profesionales. También he hecho clases con mis estudiantes de la Universidad Central, ahí participo en un magíster, todo a través de online. Y tuvimos que acostumbrarnos a esta herramienta, porque en ausencia del contacto físico, tuvimos que maximizar, optimizar la capacidad de aprender, seguir aprendiendo a través de las plataformas virtuales. Ha sido parte del aprendizaje. Yo en eso creo que hay dos maneras de vivir cuando te toca vivir una crisis. Es vivirla como, ¿por qué me tocó a mí? Pero como lamentándolo. O lo otro que he intentado tener esa conversación con parte de mis conversaciones, aparte de los profesores y los directores de las escuelas con las que estoy trabajando, son también con estudiantes. Y he intentado, sobre todo con los estudiantes de cuarto medio, que se ven más afectados porque hay una serie de ritos asociados al cierre de cuarto medio, la graduación, el tema de la prueba, y que se ven muy alterados y por lo tanto ellos están efectivamente más afectados que los estudiantes de otros ciclos. Y con ello hemos intentado poner de manifiesto la experiencia que significa vivir una crisis como esta, porque una crisis como esta ocurre con poca frecuencia en la historia. ¿Ya? Además, una crisis que no es solo chilena, que esa es la distinción que quería hacer con el estallido. El estallido es una crisis que no ocurre singularmente a Chile, que tiene que ver con un proceso y una etapa de desarrollo que el país tiene que ser capaz de dar un salto. ¿Ya? Y ahí, quizás para cerrar esa discusión, siento que ahí los actores todos tenemos que contribuir a generar un acuerdo, un consenso, una cierta línea de trabajo que articule los talentos, que pongan, ahí hay una energía, en los ciudadanos que hoy día se expresan. Mira, yo en los años 90, yo fui de los que leía sobre los jóvenes que no estaban ni ahí. La filosofía del joven de los 90 era, los jóvenes no están ni ahí, no pescan, están en otra. Y la terminología era esa. Era esa, sí. Uno decía, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Y era una frase típica. Sí, no estoy ni ahí, y reflejaba una actitud de no vincularse a los temas públicos, a los temas de la transición. Y hoy día tenemos todo lo contrario, a través de las redes sociales, de las tecnologías, tenemos ciudadanos activos que están reclamando. Entonces, ocupemos esa, no lamentemos esa energía, ocupémosla, ¿cachai? Los países que alguna vez han salido de condiciones de pobreza peor que las nuestras, nosotros tenemos hoy día un PIB relativamente alto en América Latina, un PIB alto para los países del tercer mundo, podemos proponernos metas. Entonces, todas esas energías, intentemos conciliarlas con un proyecto que articule, que crezca. Y ahí siento yo que el estallido social todavía, siento que hay una conversación pendiente para poder producir esa sinergia, esa cohesión suficiente. Y no estar en este tema de que hay algunos que protegen privilegios y otros que los quieren de una otra manera redistribuir.
hay que construir puentes en esas posiciones. Estos programas, estas conversaciones, los actores políticos y sociales institucionales tienen que contribuir a construir esos puentes que posibiliten oportunidades de entendimiento y de progreso para el país. Aprovechemos esas energías, que no queden ahí sin fraguar algo interesante. Y la pandemia nos pone un signo de interrogación esta vez no a Chile respecto a su modelo de desarrollo, sino que al mundo. Sí. O sea, estamos viviendo de una manera tal, somos una especie muy inteligente. Hoy día me he puesto muy fanático de todas las series y leyendo mucho sobre tenemos a la vista llegar al planeta Marte. Claro. Que ya están las misiones hacia allá. Hay un plan para eso que va a ocurrir. Incluso Venus ya han estado haciendo estudios, lo cual refleja que hay horizontes ya trazados. Entonces, pero fíjate lo inteligente que somos como especie para darnos, imagínate el salto de poder incluso hoy día llegar a otro planeta, pero somos una especie depredadora con nuestro propio planeta. Y hoy día ha quedado de manifiesto. Yo creo que a todos nos ha llamado la atención cómo una vez que el ser humano se ha confinado. Es increíble el efecto. Sí, el efecto ha ocurrido en Santiago, seguramente acá también. Bajo la polución, la contaminación. Y las especies. El agua. ¿Te fijaste que los ríos comenzaron a verse mucho más claros a nivel mundial en general? Y la flora y la fauna, las especies animales que empezaron a colonizar espacios que eran de ellos. Y eso ocurrió. Entonces, y eso te muestra, Nicolás, somos una especie compleja. Que somos extraordinariamente inteligentes. Nuestra evolución, eso es lo que nos señala. Para el mal. Pero también somos extraordinariamente depredadores. Y eso nos tiene que hacer cuestionar nuestro modelo de vida. Y ahí yo creo que hay un elemento muy interesante que la pandemia nos tiene. O sea, después de esta crisis no podemos vivir de la misma manera. Entonces, tenemos que hacer transformaciones, esta vez a escala global, y donde todas las personas, ya no los empresarios, el mundo político, todos a una pequeña escala podemos contribuir a tener un planeta con más sustentabilidad en el tema medioambiental, en el desarrollo. Pero me quiero... Y sostenibilidad. Y sostenibilidad, exactamente. Pero ¿sabéis qué es lo esencial? Van mutando los conceptos. Sustentabilidad, después exactamente. Sostenibilidad. Sí. Es bien interesante lo que plantea Alejandro. Las personas, en definitiva, todos tenemos que tener una actitud probablemente observando el presente y mirando hacia el futuro. Quizás una estrategia de establecer metas a corto, mediano y largo plazo para que las personas nos vayamos sintiendo más motivadas, ¿verdad? Porque cómo nos vamos relacionando, inclusive entre los pares. Tenemos que andar con mascarillas en la calle, tenemos que estar echándonos alcohol gel en las manos, lavándonos las manos mucho más de lo que normalmente se hacía. La higiene pasa a ser ahora lo más importante y de ahí hacia abajo. Sí, claro. Entonces, esto cobra relevancia y tiene un impacto en todas las relaciones humanas. Ya en la calle, cuando tú vas caminando, ves gente con ya prácticamente una capucha. Si tú ves gente tapada, antes estábamos pensando en crear una ley anti-encapuchado, y ahora resulta que andan todos encapuchados. Es cierto. No lo ven la cara. Es cierto. Y ese fenómeno resulta ser súper importante a nivel sociológico también. Chile nos encontramos, aparte de todo, porque se nos vino como el combo 3, así, tenemos estallido social, tenemos pandemia, tenemos dificultades en distintos niveles, pero tenemos un desafío, como dices tú, de cambios profundos, y eso se viene con el tema electoral. Ya ahora en octubre tenemos un proceso electoral que realmente va a marcar el antes y después en la estructura política chilena, y al parecer algunos conglomerados están tratando de negociar, adaptarse, porque una cosa es ganar el apruebo o el rechazo y otra cosa es después qué es lo que pasa más adelante con los constituyentes, ¿verdad? Si gana el apruebo hay que generar listas para los constituyentes. Exactamente. Si gana el rechazo, bueno, va a haber un conglomerado que va a estar feliz, pero ¿cuál será el impacto o cómo reaccionará la gente si que gana el rechazo? Sé que me quiero conectar de nuevo con lo que te señalaba delante, que tiene que ver con la energía que está mostrando la ciudadanía, el chileno, los jóvenes, los adultos. Algunos ven una amenaza y ven miedo, les da miedo eso. Yo creo que es todo lo contrario.
debemos sentirnos, no sé, orgullosos de que tengamos ciudadanos que estén empujando a los gobernantes a tener mejores respuestas. Sí. No nos tiene que asustar una democracia con más movilización social, por el contrario, nos tiene que, tenemos que sentir agradecimiento y gratitud con aquellas personas, con los movimientos sociales, con los estudiantes, con la gente de la tercera edad, las mujeres. Fíjate que el movimiento feminista chileno aparece cuando se hacen síntesis de los movimientos a nivel global, aparecen escenas de los movimientos en Chile. Y aparte que toda la puesta en escena del movimiento feminista en Chile ha sido extraordinario. Sí, ha sido... con el marketing propio que se hicieron, con creación de canciones, baile, se replicó a nivel mundial. Porque estamos mostrando que somos creativos, que somos atrevidos. Entonces, toda esa energía, yo sé que, sobre todo del mundo empresarial, a veces ven con susto, con miedo esto, pero no es así. Los países que finalmente lograron salir de situaciones de subdesarrollo, en la escala que quieras, en Europa, en los países asiáticos y algunas experiencias en América Latina, son porque de otra manera en algún minuto ha cuajado, le ha dado fuerza a esos talentos y ha dejado que crezcan. Han creado un nuevo contrato social. Sí, nos falta mirar con menos temor esta energía y aglutinarla de una manera tal y darle cierta dirección. Yo con los estudiantes, cuando les digo, te tocó esta crisis, saca aprendizajes de esta crisis porque tú vas a hacer una generación que tú vas a tener ese aprendizaje, otras no la van a tener. Tú vas a relatar, yo viví esa crisis. Y cuando yo viví esa crisis pasaron tales cosas en la sociedad chilena y colocarlo como aprendizaje para compartirlo con otros. Entonces, en vez de decir, pucha, ¿por qué me tocó a mí? Bueno, me tocó a mí. El programa que hacemos con profesores se llama, a propósito, si tú decías si es un desafío o es un problema, le llamamos liderazgo para tiempos desafiantes. Son tiempos nos tenemos que desafiar. Y toda esa energía que se han manifestado primero en el estallido social, luego en la dificultad que hemos tenido con la pandemia, desde luego todas las dificultades que tenemos a escala del tema económico, los emprendedores que se están movilizando, todas las iniciativas que han habido para que se están levantando las microeconomías a escala pequeña también, con nuestros emprendedores. Hay ahí toda una energía que yo creo que hay que intentar colocar en función de un proyecto común, y yo sé que somos capaces de hacerlo. Y ahí me conecto mucho con el coaching. En el coaching nos hacemos siempre la pregunta sobre el futuro y de cómo logramos construir puentes entre aquellas oportunidades que a veces dispersas. Me encanta esa conversación, es muy linda, siento que Chile... Que enriquecedora, siempre tiene que ver el coaching con motivación, con objetivos, con actitud. Y en ese contexto hablamos de futuro, hablamos de pronósticos. No te voy a preguntar tu opción, te voy a preguntar tu pronóstico. Ok. Vamos. Pero puedo decir mi opción, no tengo problema. Bueno, hagamos el distinto. Tu opción y el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico para la elección que viene ahora del plebiscito? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, primero estoy feliz que ocurra. Creo que es una gran noticia. Creo que a nadie le tiene que dar miedo. O sea, dejemos el temor afuera, saludemos la oportunidad que tenemos. Ya es un hecho. Va a ocurrir. Va a ser la primera constitución en Chile que va a ser discutida por los ciudadanos. Yo estoy feliz, se pueden dar cuenta cuál es mi posición. No tengamos miedo, tengámosle fe al pueblo chileno, a los ciudadanos. Va a ganar el apruebo. Va a ganar el apruebo. Sí, va a ganar ¿Y tu opción? Yo apruebo, naturalmente. Voy a ir a votar feliz. Mi hijo, no alcanza a votar, y dice, papá, me hubiese gustado votar, pero va a tener 16 años, entonces no va a alcanzar. Si no hubiese votado también. Es una muy buena noticia para Chile que podamos tener una constitución nacida en democracia, con participación ciudadana. No le tengamos miedo a ese proceso, va a ser un proceso lindo, va a mostrar lo mejor de nosotros y de nosotras. Alejandro, te queremos agradecer el tiempo que tú has entregado generosamente aquí a Justicia para Todos en Política TV. Bienvenido. Podemos utilizar este espacio para ir conociendo las distintas miradas profesionales también, qué es lo que está ocurriendo a nivel social,
Muchas gracias por tu tiempo, te lo reitero. Vienes desde Santiago para poder entregar un análisis desde la expertise y también desde tu funcionalidad con el coach ejecutivo, que eso es fantástico. No todos son excelentes comunicadores y tampoco no todos se dedican a el área de coach para poder entregar objetivos, metas, alegría, herramientas para poder ir vamos con estos desafíos y superándolos, especialmente en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias por tu tiempo, Alejandro. Por favor, esta es tu cámara. Si tienes algo que decirle a la gente, dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar también para realizar estos cursos de coaching o lo que tú quieras transmitir a través de las pantallas de Política TV. Gracias, Nicolás. Gracias por la conversación. La verdad es que he disfrutado estos minutos de conversación. Un saludo a las familias que nos están mirando, que lo pasen bien con todas las restricciones que la autoridad nos ha puesto para cuidarnos, nos está cuidando, pero que logremos conectarnos con nuestros seres queridos. Un abrazo grande, mucha fuerza. Nos tocó esta crisis, saquemos aprendizaje de ella y que ojalá podamos vivir de una manera distinta una vez que comencemos a salir de ella. A todos, la mejor de las energías y un saludo de no tener miedo a lo que viene, de abrazar esa energía. Quiero volver a ese diagnóstico, Nicolás, de abrazar esa energía que está movilizando cosas en nuestro país y que va a permitir tener un modelo de desarrollo, un país mejor, más inclusivo. Me pueden encontrar yo tengo mi página web, alejandrofurer.cl, así que ahí me pueden encontrar, ahí están mis datos si me quieren escribir. Yo me dedico al coaching ejecutivo, hago esta motivación de equipo, pero estoy sobre todo muy comprometido con los talentos de Chile y con articular, con crear puentes en esos talentos, y yo lo que veo es un Chile que se moviliza, pero va a tener un Chile mejor y más grande. Así que un gran saludo y te reitero mi agradecimiento, Nicolás, por esta oportunidad. Suerte en el programa y me tienes ahí si después queremos hacer alguna otra cosa. Muchas gracias, Alejandro. Estamos con Alejandro Führer despidiendo el programa de hoy, Justicia para Todos, haciendo puentes. Esa frase maravillosa aquí, desde este canal independiente y pluralista Política TV. Suscríbanse y van a poder tener un contenido variado, misceláneo, y obviamente promovemos por sobre todo la inclusión y la diversidad. Que estén muy bien, amigas y amigos, ciudadanos todos. Nos vemos aquí en Justicia para Todos por las pantallas de Política TV. Chao, chao. Chao, Alejandro, que estés muy bien. Igual. Nos vemos. Chao, chao. Audio Jungle.